No obstante, como aún creía en la bondad esencial del gobierno de Estados Unidos, Snowden decidió seguir el ejemplo de muchos familiares suyos y se puso a trabajar para una agencia federal. Sin estudios secundarios, en la edad adulta temprana consiguió crearse oportunidades por su cuenta, entre ellas labores técnicas a $30 la hora antes de cumplir los 18, y desde el 2002 fue ingeniero de sistemas en Microsoft. De todos modos, consideraba que una actividad en el gobierno federal era algo noble y prometedor desde el punto de vista profesional, por lo que empezó como guarda jurado del Centro de Estudios Avanzados de Lenguaje de la Universidad de Maryland, un edificio gestionado y utilizado en secreto por la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. La intención, decía él, era conseguir una autorización para asuntos secretos y así tener luego la oportunidad de dedicarse a labores técnicas. Aunque Snowden había abandonado la secundaria, tenía un talento natural para la tecnología que ya se hizo evidente en su adolescencia. Combinadas con su obvia inteligencia, estas cualidades, pese a su corta edad y su falta de estudios formales, le permitieron avanzar deprisa en sus empleos y pasó rápidamente de guardia de seguridad experto técnico de la CIA en el 2005. Me explicó que toda la comunidad de inteligencia buscaba urgentemente trabajadores con destrezas tecnológicas. Se había transformado en un sistema tan grande y diseminado que le había resultado difícil encontrar suficientes personas capaces de hacerlo funcionar. Así pues, las agencias de seguridad nacional debieron recurrir a reservas de talento no tradicionales. Las personas con destrezas informáticas lo bastante avanzadas solían ser jóvenes, a veces alineados, que generalmente no habían brillado en la educación convencional. A menudo consideraban la cultura de Internet mucho más estimulante que las instituciones educativas formales y las interacciones personales. Snowden llegó a ser un miembro muy valorado en su equipo IT, Tecnologías de Información, en la agencia, alguien sin duda más entendido y destacado que la mayoría de sus colegas de más edad y con formación superior. Tenía la impresión de haber encontrado el entorno adecuado en el que se verían recompensadas sus habilidades y sería pasada por alta su falta de referencias académicas. En el 2006 pasó de trabajar para una empresa contratista de la CIA a ser miembro de la plantilla a tiempo completo, lo que incrementaba sus posibilidades. En el 2007 vio un anuncio de la CIA que suponía trabajar con sistemas informáticos mientras estuviera en el extranjero. Contando con elogiosas recomendaciones de sus jefes, consiguió el empleo y al final acabó trabajando para la CIA en Suiza. Estuvo destinado en Ginebra 3 años hasta el 2010, bajo la tapadera de ciertas credenciales diplomáticas. Según la descripción que hacía Snowden de su trabajo en Ginebra, él era mucho más que un mero administrador de sistemas. Se le consideraba el máximo experto técnico y en ciberseguridad en Suiza. Tenía el encargo de viajar por todas las regiones para resolver problemas insolubles para los demás. Fue escogido por la CIA como refuerzo del presidente en la cumbre del 2008 de la OTAN celebrada en Rumania. A pesar de este éxito, fue durante su periodo con la CIA cuando Snowden comenzó a inquietarse seriamente ante las acciones de su gobierno, entre comillas, debido al acceso de los expertos técnicos a los sistemas informáticos, vi un montón de cosas secretas. Me explicó Snowden, en comillas, algunas muy fuertes. Empecé a entender que lo que hace mi gobierno en el mundo es muy diferente de lo que siempre me habían contado. A su vez, este reconocimiento te empuja a reevaluar el modo de mirar las cosas, a cuestionártelas más. Uno de los ejemplos que refirió fue el intento de varios agentes de la CIA a reclutar un banquero suizo para que les proporcionara información confidencial. Querían saber acerca de las transacciones financieras realizadas por ciertas personas de interés para Estados Unidos. Snowden describió la manera en que uno de los agentes encubiertos se hizo amigo del banquero y una noche lo emborrachó y lo animó a conducir hasta su casa. Cuando la policía lo hizo parar y lo detuvo por Dewey,
driven under influence, conducir bajo la influencia de alcohol o drogas, el agente de la CIA se ofreció a ayudarle personalmente de diversas formas siempre y cuando el otro colaborase con la agencia. Al final, el esfuerzo de reclutamiento falló. Entre comillas, destruyeron la vida del objetivo por algo que ni siquiera funcionó y se fueron sin más, explicó. Más allá del engaño, Snowden se había sentido trastornado por el modo en que la gente alardeaba de los métodos utilizados para cazar a su presa. Los esfuerzos varios de Snowden para que sus superiores fueran conscientes de los problemas en la seguridad y los sistemas informáticos donde a su juicio se rozaban los límites de la ética supusieron un factor añadido de frustración. Entre comillas decían que no era asunto mío o que no tenía suficiente información para hacer esas valoraciones. En esencia me ordenaban que lo dejara correr. Señaló, entre sus compañeros Snowden se ganó fama de plantear demasiados problemas, rasgo que no le granjeó el aprecio a sus superiores. Entre paréntesis, fue entonces cuando comencé a ver realmente lo fácil que es separar el poder de la rendición de cuentas, y que cuanto más altos son los niveles de poder, menor es la supervisión y obligación de asumir responsabilidades. A finales del 2009, Snowden, decepcionado, estaba dispuesto a dejar la CIA. Fue entonces, al término de su estancia en Ginebra, cuando empezó a contemplar la posibilidad de delatar ilegalidades y filtrar secretos que a su entender revelaban delitos graves. ¿Por qué no lo hiciste entonces?, pregunté. En la época en cuestión, Snowden pensaba, o al menos esperaba, que la elección de Barack Obama como presidente permitiría acabar con algunas de las peores prácticas que había visto. Obama accedió al cargo jurando acabar con los abusos de la seguridad nacional que habían estado justificados por la guerra contra el terrorismo. Snowden esperaba que al menos se pulirían los bordes más ásperos del mundo militar y de la inteligencia, entre comillas, pero enseguida estuvo claro que Obama no solo seguiría con los abusos, sino que en muchos casos los incrementaría. Explicó, entre comillas, entonces comprendí que no cabía confiar en que un líder político arreglara estas cosas. El liderazgo ha de constituir sobre todo en actuar y servir de ejemplo para los demás, no en esperar que los demás actúen. A Snowden también le preocupaba el daño que causaría al sacar a la luz lo que había descubierto en la CIA. Entre comillas, si filtras secretos de la CIA, puedes perjudicar a ciertas personas, dijo, refiriéndose a agentes encubiertos e informantes. Entre comillas, no estaba dispuesto a hacer eso, pero si filtras secretos de la Agencia de Seguridad Nacional NSA, el perjuicio solo para sistemas abusivos. La idea me gustaba mucho más. Así pues, Snowden regresó a la Agencia de Seguridad Nacional NSA, esta vez trabajando para la Dell Corporation, que tenía un contrato con la agencia. En el 2010 fue destinado a Japón y se le concedió un nivel de acceso a secretos de vigilancia mucho mayor que el que había tenido antes. Entre comillas, las cosas que vi empezaron a perturbarme de veras, explicó Snowden. Entre comillas, podía observar drones en tiempo real mientras vigilaban a gente a la que quizá matarían, veía pueblos enteros y lo que hacía todo el mundo, veía a la Agencia de Seguridad Nacional NSA haciendo el seguimiento de actividades de ciertas personas en Internet mientras tecleaban. Llegué a ser consciente de lo invasivas que eran las capacidades de vigilancia de Estados Unidos. Reparé en la auténtica dimensión de este sistema y casi nadie sabía qué estaba pasando. La necesidad percibida, la obligación de filtrar lo que estaba viendo, se le hizo cada vez más apremiante. Entre comillas, cuanto más tiempo pasaba en la NSA de Japón, Agencia de Seguridad Nacional, más claro tenía que no podía guardármelo todo para mí. Me daba la impresión de que estaría mal contribuir a ocultarle todo aquello a la gente. Más adelante, en cuanto se supo la identidad de Snowden, varios reporteros intentaron describirlo como alguien corto de luces, un tipo de TI de bajo nivel, que encontró casualmente
con información confidencial. Sin embargo, la realidad era mucho más distinta. Durante toda su labor, tanto para la CIA como para la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, explicó Snowden, recibió cada vez más información para llegar a ser agente cibernético cualificado, alguien capaz de hackear sistemas civiles y militares de otros países para robar información o perpetrar ataques sin dejar huellas. En Japón, en este entrenamiento se intensificó. Snowden llegó a ser experto en los métodos más sofisticados para proteger datos electrónicos de la acción de otras agencias de inteligencia y fue formalmente calificado como ciberagente de alto nivel. Al final fue elegido por la Academia de Formación de Contraespionaje de la DIA, Agencia de Inteligencia de la Defensa, para dar clases de contraespionaje cibernético en el curso de contraespionaje chino. Los métodos de seguridad operativa en los que insistía él tanto eran los que había aprendido, incluso ayudado a diseñar en la CIA y sobre todo en la Agencia de Seguridad Nacional. En julio de 2013, el New York Times confirmó lo que Snowden me había contado. Informaba de que en 2010, mientras trabajaba para una empresa contratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden aprendió el oficio de hackear y de que se convirtió en el tipo de experto en ciberseguridad que la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, recluta con urgencia. La formación que recibió allí, decía el New York Times, fue fundamentalmente en su cambio hacia más ciberseguridad sofisticada. El artículo añadía que los archivos a los que había accedido Snowden ponían de manifiesto que había pasado al lado ofensivo del espionaje electrónico o de la guerra cibernética, en la que la Agencia de Seguridad Nacional NSA analiza sistemas informáticos de otros países para robar información u organizar ataques. Aunque en mi interrogatorio intenté ajustarme a la cronología, a veces no podía resistir la tentación de dar saltos adelante, movido sobre todo por la impaciencia. Quería llegar especialmente al núcleo de lo que para mí había sido el mayor misterio desde que había empezado a hablar con él, que había impulsado realmente a Snowden a tirar su carrera a la basura, convertirse en un potencial delincuente y violar las exigencias de confidencialidad y lealtad que habían resonado durante años en su cabeza. Le formulé la misma pregunta de varias maneras y Snowden me dio respuestas distintas, aunque las explicaciones daban la impresión de ser o bien demasiado superficiales, abstractas o bien carentes de pasión o convicción. Se mostraba muy cómodo al hablar de tecnología y sistemas de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, pero bastante menos cuando el tema era el mismo, sobre todo en respuesta a las sugerencias de que había hecho algo valiente y extraordinario, que justificaba una explicación psicológica. Como sus respuestas parecían más abstractas que viscerales, las encontré poco convincentes. Decía que el mundo tenía derecho a saber lo que se hacía con su privacidad, que sentía la obligación moral de adoptar una postura frente a las fechorías y vilezas, que su conciencia no le permitía quedarse callado ante las amenazas ocultas a sus valores más preciados. A mi entender, esos valores políticos eran para él reales, pero yo quería saber qué le había empujado a sacrificar su vida y su libertad en defensa de esos valores, y tenía la sensación de no estar obteniendo una respuesta sincera. Quizás él no sabía la respuesta o, como les pasa a muchos hombres norteamericanos, en especial a los inmersos en una cultura de seguridad nacional, quizás era reacio a escarbar tan hondo, pero yo debía averiguarlo. En cualquier caso, quería estar seguro de que él había tomado su decisión conociendo verdadera y racionalmente las consecuencias. No iba a ayudarle a asumir tantos riesgos si no estaba convencido de que él actuaba con autonomía y capacidad plenas, con una verdadera comprensión de su objetivo.
Por último, Snowden me dio una respuesta que percibí vehemente y real. La verdadera medida del valor de una persona no es aquello en que dice que cree, sino lo que hace para defender esas creencias. Dijo, si no actúas con arreglo a tus creencias, seguramente no son reales. ¿Cómo había creado esta medida para calcular su valor? ¿De dónde había sacado su creencia de que solo actuaría moralmente si estaba dispuesto a sacrificar sus propios intereses para alcanzar un bien superior?